también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo, dice la palabra del Señor. Muchas gracias por la atención. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Mari? Feliz sábado. Vamos a orar para empezar con el tema porque solo nos quedan 20 minutos. Padre, que estás en la altura de los cielos, en esta tarde de sábado todavía queremos darte las gracias, pero también pedimos tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos bendiga, para poder entender uno de los libros que es también para nuestros días. Bendícenos, bendice a la hermandad, que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento para poder entender tu palabra, que estamos en los últimos días, en aquel tiempo, como dice el libro de Daniel. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ustedes miraron la noticia de Trump cuando fue ahorita a Suiza. ¿Alguien la miró? ¿No la miraron? Que hicieron un convenio de paz con varias naciones, de varios líderes. Ayer o un día de esto también están celebrando 250 aniversario de nación, me imagino, y la están poniendo en poner a Dios en primer lugar. Decían los comentarios ahí, yo me gusta estar revisando los comentarios, decían ojalá muchas naciones fueran igual, pero ustedes saben que la política y la religión no son de la misma mano, es como el aceite y el agua. Así que miren, no es para que los pongamos a asustarse, no, porque la Biblia declara que será predicado el Evangelio a toda nación, lengua y tribu, y vendrá que viene el fin. No viene por un decreto, no nada de eso, sino que viene a través del Evangelio. Vamos a estudiar parte de Daniel 2, ya lo conocemos, la estatua, y algo que quiero enfatizar, número 1, Dios está al control de todo. Dios está al control de nuestra historia, de tu vida, de todo, desde que creó el cielo, la tierra, desde que estaba Adán y Eva. Daniel 1, entre Daniel 1 y Daniel 2 han pasado 3 años, para que sepamos. Nosotros lo miramos, lo podemos leer, Daniel 1 y 2 al mismo tiempo, pero han pasado 3 años de diferencia. Eso es algo muy importante. En Daniel 2 se habla del sueño de Nabucodonosor. Los de Babilonia decían algo, que los dioses o los ídolos falsos en ese momento se comunicaban con las personas a través de sueños. Y no estaban mal, ¿saben? Porque ¿quién le mandó el sueño a Nabucodonosor? Dios, ¿verdad? El verdadero Dios, claro, en este momento. Los babilónicos decían, los dioses se comunican con nosotros a través de visiones. Y bueno, no estaba tan mal, no estaban tan equivocados, no estaban locos, porque fue Dios el que le mandó el sueño de la estatua. Nosotros miramos que el rey estaba preocupado. No vamos a leer los versículos, solo lo estoy mencionando, Daniel 2:3, pero sí estamos hablando de Daniel 2. Estaba muy preocupado, estaba muy angustiado. Algo que me llamó la atención fueron que los magos o los sabios, los astrólogos, todo eso, dijeron algo muy importante en Daniel 2:10 y 11. Ningún ser humano puede descifrar un sueño. El hermano Martín me puede decir un sueño que soñó, valga la redundancia, jamás se lo voy a interpretar. Él dice, los magos dicen que solo hacen enfatizar de que no es ningún humano puede ayudar o interpretar los sueños. Acuérdense que entre esos magos o esos astrólogos, estudiosos, estaban metidos ¿quiénes? Daniel, ¿quién más? Bueno, no, pero estamos hablando en el tiempo de Daniel. Ananías,
Misael y Azarías, correcto. Eso es muy importante. Vamos a entrar directo a la estatua. La cabeza simboliza ¿a quién? A Babilonia, que era uno de los metales, oro. Bueno, está del 605 al 539 antes de Cristo. Yo quiero enfatizar algo. ¿Alguien se acuerda la palabra qué significa Génesis? Principio, correcto. La palabra cabeza en hebreo significa principio también. Por eso Daniel le dice a Nabucodonosor, ¿tú eres qué? ¿Tú eres qué? Tú eres la cabeza, le dice cuando va a descifrar el sueño. En pocas palabras, tu nación o la nación que Dios te da es el principio. Podríamos decir que Daniel le dijo, tú eres el Génesis, porque le está diciendo que es la cabeza o el principio. Y Babilonia fue el principio de todas las naciones. Y ustedes miran que cuando va descifrando Daniel, los metales va de menor a mayor o de mayor a menor. De mayor a menor, oro, después viene el plata, bronce y el hierro. Después, bueno, eso es muy importante porque de mayor a menor requiere secuencia, cronológicamente. La hermana Arnaiz cumplió 10 años. Al siguiente año, ¿cuánto cumple? ¿11 o 9? 11. Va para arriba, exacto. Pero es algo aquí que va cronológicamente. Ya lo dijimos eso. Jeremías 51, hay una palabra que se menciona que Babilonia era que la copa de oro. ¿Por qué Babilonia era símbolo de oro? Bueno, tenía plata, tenía poder económico. Los jardines, uno de los jardines de Babilonia, que fue uno de las 7 maravillas, podríamos, el puente, sí, jardín flotando, algo así era una palabra. ¿Ah? Sí, colgantes, gracias. Exacto, era una belleza, pero también tenía plata, tenía bastante plata, oro. Por eso Jeremías le llama la copa de oro, pero bueno. Y esto es muy importante, Dios es el que da el poder. Dios le dice a Babilonia, a Nabucodonosor, Dios te da el poder. Dios se entrega a los seres humanos el poder. Lamentablemente las personas desechan a Dios y el poder los ensalza, los hace más, ya de por sí somos malos, pero nosotros miramos que Nabucodonosor más adelante hace la estatua, ¿se acuerdan? Para que lo adoren, exacto. Sí, solo fue de oro, como él era la nación. Así que nosotros miramos que aunque más adelante cuando Nabucodonosor comprende el sueño, dice algo, ahora yo conozco que tu Dios es el verdadero Dios. Estamos hablando en Daniel 2 siempre, al final. Pero no acepta a Dios, solo reconoce a Dios y no lo acepta. ¿Cuántas personas hoy en día, en nuestros días, conocen a Dios? Dios te bendiga, amén, así es. Pero vaya, pregúntele si quieren comprometer con Dios. No se comprometen. Entonces nosotros miramos un Nabucodonosor en nuestros tiempos hoy en día también. Aceptan a Dios, pero no se comprometen con Dios. Vamos con el reino inferior, que lo llama, que es Grecia, perdón, Medio y Persa. Medio y Persa. El reino inferior. Los pechos y los brazos son de plata. Acuérdense que también los brazos tienen dos. Habían 2 naciones en este caso, los medos y los persas, exacto. Solo que había una nación más, ¿cómo le podríamos decir? Que tenía más influencia. Y eran los persas, porque los persas dominaban políticamente más y tenían más fuerza, pero se aliaron
y se volvieron como un solo equipo, pero eran dos. Del 539 al 331, ya lo conocemos, ya lo miramos eso. La plata representa su sistema económico. Aquí con estas naciones empiezan los impuestos, podrían decir, de pagar con plata. Hoy en día existen que hay que pagar impuestos. Bueno, viene de Medo y persas también. Los persas se organizaban su gobierno mediante tributos pagados principalmente por la plata. Bueno, vamos a ir, porque lo que más me interesa es la roca. El bronce, ya lo conocemos, que es Grecia, el vientre y los muslos. Pero me gustaría que le fuéramos a leer, hermana. Me gustaría que si puede leer Daniel 2, 32 y 39. 32 y 39. Ok. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. 2:31. El 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Por qué no dijo lo mismo de Babilonia y de Medos y Persa? Porque sí se lo dice a Grecia. Esa es una particularidad en esa nación. Babilonia no domina, dice, la tierra, ni Medos y Persas. Y eso que tenían poder, porque dice un reino inferior. Un reino menor dominará la tierra. Bueno, nosotros miramos que está del 331 al 168 antes de Cristo. Y también los griegos usaban bronce en su armadura. Con ellos empezaron, podrían decir, también la armadura. Después de Grecia viene ¿quién? Roma. ¿Por qué dominará todo? Bueno, porque de todas las naciones, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, Roma y las otras naciones, los pies, los otros reinos, mejor dicho, domina o conquista, mejor dicho, a los griegos culturalmente y mentalmente. Eso es muy importante, porque la filosofía griega todavía estaba en los romanos. Culturalmente todavía estaban con los romanos. Eso quiere decir que ninguna nación, ni Babilonia, que era la más poderosa, podríamos decir, la superior de todas, dominó mentalmente como lo hicieron los griegos. Si usted se va a la historia de Roma, Roma no elimina la religión de los griegos, solo la cambia. Solo la cambia los dioses, a Zeus, los nombres se los cambia. Venus, Júpiter, Marte, pero son los mismos dioses es más, cuando está Roma en su poder, los líderes, para llamar, que tenían hijos, los líderes, los capitanes, todo eso, hablaban latín, pero hablaban griego también, el idioma de los griegos. Miren cómo era también, que dominaban de idiomas. Pero cuando tenían tutores, los niños, los líderes, llamaban ¿a quiénes? No a los romanos, a los griegos. Era tanto el dominio que dominó mentalmente, como dice el versículo. Bueno, nosotros nos recordamos de Alejandro Magno. Exacto. Les ponían a Alejandro los mismos romanos, es cierto. Miren lo que dice las escrituras: dominará sobre toda la tierra. Hoy en día tenemos muchas cosas, tal vez no aquí en Costa Rica, pero sí en el mundo, rasgo de Grecia o de los griegos. Pero bueno, es lo que decía la hermana, fue un dominio no solo militar, sino cultural y de idioma. Y quiero que avancemos con el hierro, las piernas de hierro. Roma, del 168 al 476, fue la más larga, fue muchísimos años. Fuerza, dureza, destrucción, eso lo dice las escrituras en el versículo 40. También aplastará a quien se le ponga, el que no esté a favor de ellas.
Roma fue la única nación que creó el sistema de la Pax Romana, en este caso, la paz. Esto es muy importante, hermanos, también. De todas las naciones, la única que quería, hagamos las paces, fue Roma. Por eso yo le decía, si ustedes miraron esa noticia de Donald Trump, ¿en qué reino estamos ahorita? Bueno, estamos en el reino del barro y el hierro. Y el hierro, valga la redundancia. El hierro sigue todavía. El quinto reino es la continuación del cuarto, solo que mezclado. Pero yo le quiero decir que de los 4 reinos que llevamos aquí, la única que dijo o creó, hagamos la paz con otras naciones, fue Roma. Ni Babilonia, ni Grecia, ni Medos Persas creó ese sistema. Son datos o muy puntos que hay que amarlo, que hay que mirar esos detalles. Y vamos con el reino dividido, que ya lo conocemos, los pies de hierro y de barro, un poder dividido. Es la continuación, como le dije, del 4 reino, en este caso ¿de quién? De Roma. Es un reino dividido de hierro y barro que no se pueden mezclar, como como el aceite y el agua. Están ahí, pero no se pueden mezclar como el gallo pinto o como los huevos revueltos, que usted lo hace con tomates y se pueden mezclar. Pero aquí no. Hitler quiso unir toda Europa, ¿lo logró? No. Stanley, de la Unión Soviética, también quiso conquistar toda Europa, no hizo. Si ustedes se fijan hoy en las noticias de la Unión Europea, no todos los países europeos están unidos, no todos. La OTAN, la ONU han querido reunir todas las naciones y no lo han logrado. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba profetizado. Por más que se esfuercen, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque ya está escrito. No. ¿La quién? Napoleón. Sí, Napoleón. Bueno, gracias, ¿cierto? Y muchos más. Y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque no han podido. No van a tener éxito, dicen las Escrituras. ¿Cómo fue creado el hombre? No, pero ¿de qué? De barro. Y el quinto reino tiene hierro y ¿qué? Barro. Entonces quiere decir que el hierro simboliza ¿a quién? A Roma. ¿Y el barro? Al hombre. Eso es muy importante, porque la fuerza, en este caso la dureza de ¿quién? Del hierro, se une ¿con quién? ¿Con quién? Con la fragilidad. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? ¿A quién le dio Dios la religión? Al hombre. Por eso la política se quiere unir ¿con quién? Con la religión. Por eso nosotros miramos aquí que en los pies de hierro y barro hay fuerza de parte del hierro, en este caso la parte política, pero hay fragilidad por la parte de la religión, en este caso del hombre. ¿Se acuerdan qué es lo que hace un alfarero? ¿Moldear qué? El barro. ¿Y quién simboliza el alfarero? Dios. ¿Y el barro? Nosotros, el ser humano. Nosotros miramos que el barro es frágil. Usted agarra un instrumento de barro y lo tira y se quiebra, ¿sí o no? Porque es frágil. Entonces nosotros miramos que no van a tener éxito también en eso. Los dos tienen que ser iguales. Ahí podríamos aplicar el yugo desigual. Un buey para otro lado y el otro buey más débil o más fuerte. Eso es otro muy importante. Y las alianzas humanas intentarán unirse, pero nunca tendrán éxito. Eso ya lo conocimos, ya lo vimos. Yo me quiero centrar en esta parte 5 minutos porque ya se me está acabando el tiempo. En la roca es el reino de Dios. ¿La roca es fuerte o no es fuerte? Es fuerte, así es, muy bien. Es fuerte y firme, ¿es cierto? ¿Por qué la roca no simboliza la primera venida de Cristo Jesús? Porque Jesús ya vino una vez, pero va a venir otra vez. ¿Por qué simboliza? Bueno, porque acuérdense que cuando Cristo vino, no vino en gloria,
Y también vino a instituir primero el reino de gracia. Y después viene el reino en gloria. Por eso después, pero vamos a ir avanzando, eso es muy importante. Por lo fuerte también, la piedra. Es la parte más importante del sueño. De todo el capítulo 2, la roca o la piedra, que son similares, es la parte más importante que nosotros miramos. Dios entrega el poder y Dios se establece después con el poder. Eso es muy importante. Aquí sí podríamos aplicar lo que dice Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dios le da el poder a los seres humanos, y esto es muy importante, porque quien da la grandeza, ¿quién es? Dios. Y Dios pone, exacto, esa es una de las palabras de Daniel. Porque el que se exaltece, o se enaltece, ¿será qué? ¿Y cómo quedó Nabucodonosor? Humillado. Como animal o como bestia. Pero el que se humilla será exaltado. Nabucodonosor se humilló a la fuerza, o de orejón, pero después fue exaltado. Ahora sí, después comprendió: este es el Dios de dioses, y comienza a decir una oración muy bonita, ¿verdad? Aquí es muy importante que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. El poder de nuestras casas es porque Dios nos lo da. El poder de nuestros estudios es porque Dios nos lo da. El poder, hablando de jerarquía aquí en iglesia, por ejemplo, en este caso el hermano Agner, que es el primer anciano, en cierta manera pues tiene un poder así, autoridad eclesiástica que le llaman. ¿Por qué? Porque Dios nos la da. Exacto, Dios lo puso. Y si Dios quiere, lo quita y pone a otro hermano. Eso es lo que miramos en la parte de Nabucodonosor, que es muy importante. El metal simboliza ¿a quién? Humanos, reinos. Porque si ustedes se fijan, ¿de dónde viene la roca? Alguien la tira, pero no es una sucesión. Por ejemplo, después de Babilonia viene Medos y Persas. Después de Medos y Persas, ¿quién viene? Grecia. Después Roma. Después el reino dividido. Pero después ya no sigue nadie. Mientras que el reino de Dios no hay nadie antes, ni tampoco hay alguien después. Es alguien que está siempre, eterno. Los metales tienen varios reinos, mientras que la piedra solo tiene un reino, que es el reino de Dios. Y esto es muy importante que quiero recalcar: las piedras simbolizan la divinidad. ¿Con qué construía los altares Abraham? Con piedras. ¿Con qué? ¿Se acuerdan del año, creo que fue el año pasado, que estudiamos Josué? Que había en el capítulo 24 o 23, no recuerdo muy bien, creo que 23, que habían, después del Jordán, estaban dos tribus y medias, que habían construido un monumento. ¿De qué? De piedras. ¿Y ese monumento era de quién? Simbolizaba a quién, a Dios. Y también Dios le da una instrucción a los hebreos en ese momento, cuando vayan a construir algo de piedra, que no toquen las piedras, que no las construyan o algo así, que no las toquen, porque quedaban, bueno, los templos, ¿cómo fueron construidos? ¿Con qué? Con piedras también, o rocas. La ley, ¿dónde fue escrito? En piedras, en tablas de piedras, exacto. Jesús compara su palabra ¿con quién? Lo cantamos hoy en el servicio de canto. Construye tu casa ¿sobre quién dice? ¿Y qué simboliza Mateo 7, 24 y 25? 23, 24 y 25. Construye, dice, tu casa y serás firme. Pero la historia, la analogía de esa parte, la roca no simboliza a Jesús. ¿Qué simboliza? La palabra de Dios. Aquel que sea inteligente, dice, o sabio, compararé aquel que construye la casa sobre la roca con mis palabras. Lo vamos a leer. Mateo 7, para que me entiendan. ¿De dónde sacó agua
Moisés? De una roca. Miren lo importante. Mateo 7. Ya vamos a ir terminando. Exacto. Pero en ese momento Jesucristo no habla de él, de su persona. Mateo 7. Aquí está. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En este caso, Jesús está comparando la roca ¿con qué? Con sus palabras, en este caso la Biblia. Y Pedro dijo algo, Jesús le dijo algo. ¿Sobre quién construye? Dice. Sobre esta roca, dice, edificaré que la iglesia. Porque si Jesús le hubiera dicho a Pedro, ¿cómo hubiera dicho? No. Estamos hablando de metal y piedra. ¿El metal qué significa? ¿Qué representa? Reinos humanos. En este caso humanos. Y la piedra simboliza ¿qué? Divinidad. Si fuese así, Jesús le hubiera dicho, sobre este metal construiré la iglesia. Pero no. Él dijo sobre esta roca, esta piedra, la roca de quién? Del reino donde viene a la estatua, construiré la iglesia. Pedro le dijo sobre la piedra angular, simboliza que Jesús es la roca, le dice. Pablo también, Pedro lo dice en otras naciones, en otros capítulos. Los metales tienen varios reinos. Bueno, ustedes ya lo estudiamos. Saben, yo estaba investigando algo muy importante que aquí los traje. La piedra más adelante se convierte en una montaña. ¿Saben cuál es la montaña más grande de la tierra? Es el Monte Everest. Y la estatua más grande es esta estatua que se llama la Estatua de la Unidad, que son como 150 metros, algo así, no recuerdo muy bien. ¿Qué puede hacer una estatua en comparación a una montaña? No puede hacer nada. Es minúsculo. ¿Saben que para que esta estatua que nosotros miramos aquí pueda alcanzar al Monte Everest, que es la montaña más grande, tienen que haber por lo menos unas 48 estatuas de ella, o sea, una por una, para poder alcanzar algo? Y nosotros miramos algo muy bonito aquí, que los reinos humanos no van a poder hacer nada en comparación al reino de Dios. La roca se convierte en ¿qué? En montaña. Y no va a hacer nada una estatua o los reinos humanos en comparación al reino de Dios. Como decía yo al principio, hay muchos Nabucodonosor en nuestros días. Nabucodonosor acepta la existencia de Dios, pero no se rinde a Dios. Le dice a Daniel, es cierto, tu Dios es el gran Dios, el verdadero, pero más adelante construye la estatua para idolatría, para que lo adoren, lo alaben. Y esto es algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros estamos firmes sobre la roca, ningún reino, ningún ser humano nos puede remover. Que cada día, hermanos, miremos de que pueden que los reinos tengan poder, pero quien da el poder es Cristo Jesús. Y la montaña que simboliza, por cierto, los babilónicos decían que los dioses vivían en montañas. Por eso, ¿saben? Y no tenían no sería tanta locura de ellos. Porque ¿dónde se encontró Moisés? En el monte Sinaí. ¿Y dónde se transfiguró Jesús? En un monte que le llaman el monte de la transfiguración. Entonces nosotros miramos el monte de Sión o Jerusalén también simboliza. Por eso la roca se convierte ¿qué? En una montaña grande. Porque es un símbolo, ¿verdad? Porque ahí vive el Señor. Por eso se convierte. Entonces nosotros miramos, hermanos, que el reino de Dios es real y está cerca. Nosotros vamos a mirar noticias ahí de que Estados Unidos con Roma, bla, bla, bla. Yo es cierto, hay que poner ojo, hay que poner atención,
pero ya sabemos la historia, cómo tendrá el fin. Cristo viene por segunda vez. Que el Señor les bendiga, hermanos, ¿verdad? Que leamos esta parte de Daniel 2 y vamos a terminar, no sé, con el himno Cristo de la Peña. Así, hermana, voy a ir a ponerlo yo, porque estoy... Ponemos en pie para despedir ya, para recibir la semana, porque ya el sábado se nos fue.